Para todos, muy buenos días. Estamos aquí en este momento entablando contacto con nuestra sociedad, con nuestros hermanos y hermanas de todo el territorio nacional para transmitirles una información que hemos estado trabajando en estos 2 días pasados. Tiene que ver con una publicación que apareció el domingo anterior en Chile, en el periódico El Mercurio concretamente, y es un reportaje que publicó el periódico chileno titulado Contramemoria chilena busca echar abajo tergiversaciones históricas de Bolivia. En el contexto de esta nota, donde se dan algunas referencias, algunas puntualizaciones en torno a al tema de la contrademanda que acaba de presentar Chile precisamente ayer, en uno de los extremos de esta publicación justamente consta una mención. Más o menos así está la página, ¿no es cierto?, del periódico chileno, y en una esquina, en un rincón, se da cuenta de lo siguiente. Les voy a leer y enseguida les vamos a mostrar un video para que ustedes tengan la referencia de aquello. Dice: este año Cancillería contrató en el marco de la defensa ante la Haya una agencia comunicacional para publicar contenidos de interés en América Latina. La elegida fue la conocida firma Hill & Knowlton. Reitero, el nombre de la empresa, Hill & Knowlton. Nosotros obviamente reconocemos el derecho que le asiste a Chile para poder contratar a las empresas que considere pertinentes para llevar adelante su estrategia comunicacional, pero también nosotros, por supuesto, tenemos el derecho de averiguar quiénes son estas empresas. Y eso es justamente lo que queríamos compartir hoy con todos ustedes, amigos y amigas. Queremos en principio mostrarles, en el primer video van a ver ustedes justamente como prueba lo que yo estoy manifestando en este momento, la publicación del periódico El Mercurio de Chile. ¿Podemos poner por favor el primer video? Bien, hemos estado buscando algunos antecedentes de esta empresa. Se pueden encontrar muchísimos y yo personalmente quisiera hacer foco en uno de ellos, un desempeño puntual particular que tuvo justamente esta empresa durante la denominada Guerra de Irak, Tormenta del Desierto, que fue una intervención de Estados Unidos en contra de territorio iraquí, sobre pretexto de salvar a los cubaitíes. Seguramente recordarán ustedes, son episodios registrados al inicio de la década de los 90, concretamente el 92 es que se concreta esta intervención. Sin embargo, hay otros antecedentes. Nosotros nos hemos remontado. Se trata de una empresa que trabaja hace más de 90 años. Es una empresa estadounidense que tiene muchas filiales en diferentes puntos del mundo, y son exactamente 46, según la página oficial que tienen ellos. 13 de ellas están en los Estados Unidos y, reitero, tienen 90 años de trayectoria, diríamos, en el mundo de las relaciones públicas. Así es como se llama el ámbito en el que ellos trabajan, ¿no? Que es evidentemente una mezcla de publicidad, propaganda y también, evidentemente, eso que ellos llaman relaciones públicas. Hemos encontrado un antecedente de los años 50, cuando esta empresa se dedica a brindar, digamos, entre comillas, asesoramiento o trabaja junto a la industria tabacalera de los Estados Unidos. Reitero, les estoy hablando de la década de los 50, del siglo pasado, cuando todavía se discutía qué era lo que pasaba con aquellas personas que consumen tabaco, con los fumadores. Ellos hicieron una estrategia, ¿verdad?, mediante la cual no hacían que las empresas tabacaleras den opiniones o salgan a justificar el hecho de
de vender estos productos en diferentes países del mundo, sino básicamente lo que hacían ellos como su estrategia era crear diferentes institutos mediante los cuales se hacían investigaciones supuestamente, y esas investigaciones demostraban, por ejemplo, que el tabaco calmaba el estrés, ¿no? Tenía virtudes el tabaco, lejos de tener problemas o generar problemas de salud en contra de quienes lo consumen. Ellos inventaron dos institutos, el Consejo para la Investigación sobre el Tabaco y el Instituto de Investigación del Tabaco. Eran instituciones que dependían absolutamente de esta empresa, pero que, reitero, sacaban permanentemente informes que tenían que ver con que el tabaco en realidad no provocaba ningún tipo de enfermedad en contra de quienes lo consumían. Y aquí hay un criterio lógico, ¿no es cierto?, que muchos especialistas en esta materia coinciden, que obviamente no es lo mismo que lo diga una tabacalera, en este caso particular, o que lo diga un interesado directo, sino un tercero, en este caso un investigador, un científico, al que difícilmente alguien podría cuestionar. Han tenido muchas intervenciones en el tema de medio ambiente, intervenciones interesadas, por supuesto, para favorecer a cierto tipo de corporaciones, en general vinculadas al tema de farmacia, al tema de tabacos, al tema de armas. Pero quiero hacer especial foco en un episodio que nos ha llamado muchísimo la atención. Nosotros lo teníamos hace un ratito en una gráfica, que es Free Kuwait, liberen a Kuwait. Esta fue la estrategia que utilizó allá por 1990 esta empresa, y consistía en lo siguiente. Estados Unidos era presidido por George W. Bush, y en ese momento la opinión pública estadounidense no estaba muy convencida de la pertinencia de que Estados Unidos vaya a restituir supuestamente el orden en Kuwait, que no tenía que entrar a declararle una guerra a Irak. Recuerden ustedes, Irak era gobernado por Saddam Hussein. Desataron una estrategia muy intensa en Estados Unidos, incluso se llegó a hablar en algún momento de existencia de armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein, que ponían en riesgo la seguridad del planeta y que por tanto Estados Unidos tenía que ir allá a poner orden. Pero hubo un momento clave que fue justamente cuando entró a trabajar esta empresa Hill & Knowlton, cuando justamente el señor Bush precisaba de el apoyo, el respaldo de la opinión pública estadounidense tan sensible a estos temas. Y ellos no encontraron mejor idea que inventar una historia. Se inventaron la historia de una niña de 15 años, una niña kuwaití, que compareció ante el Congreso de Estados Unidos y ante toda la opinión pública de Estados Unidos, me imagino en una conferencia de prensa ampliamente divulgada, y fue la materia prima para una posterior campaña mediática. ¿Quién era esta niña? Esta niña era una menor de 15 años, kuwaití, que había sido testigo de cómo los soldados iraquíes en Kuwait habían desconectado cuando menos 300 incubadoras en diferentes hospitales de ese país. Cuando los recién nacidos, que estaban en ese momento en las incubadoras, no morían, producto de la desconexión de ese equipo, los golpeaban contra el piso y los aniquilaban a los niños de la forma más atroz, más aberrante que uno pudiera imaginar. La niña se presentó en el Congreso de los Estados Unidos, llorando, contando semejante testimonio, y a partir de esta declaración, a partir de este testimonio, esta empresa, Hill & Knowlton, que fue la que inventó, la que imaginó, la que diagramó esta estrategia para persuadir a la opinión pública de Estados Unidos para ir a la guerra contra Irak, finalmente fue la estrategia, fue el elemento básico para que, en última instancia, Estados Unidos decida ir adelante. Pero van a ver ustedes, les vamos a mostrar enseguida un par de videos que hemos encontrado, donde al cabo de unos años y tras diferentes investigaciones periodísticas y muchas evidencias colectadas, se demuestra que todo eso fue un invento, que fue una patraña, que la historia de la niña era ni más ni menos que una estrategia de lo que ellos llaman relaciones públicas o de propaganda, quizás de manera más adecuada. Quiero mostrarles un extracto que se toma del video que justamente empieza a desmontar toda esta trama mentirosa, mañosa, que fue creada por la empresa Hill & Knowlton allá en el año 1990. Es un documental que
se llama Vender la Guerra, que fue elaborado por la cadena de televisión pública de Canadá y que, entre otras cosas, fue ganador de un premio Emmy por la categoría de ese documental y, obviamente, por el contenido de la denuncia. Les vamos a mostrar un primer video, dura un poquito más de un minuto, donde se empieza un poquito a mostrar en qué consistía esta estrategia diseñada, reitero, por la empresa Hill & Knowlton. Lo vamos a ver, por favor. Ciudadanos por un Kuwait libre quería captar la opinión pública después de una operación de gran envergadura para liberar al país. La coalición dio $10.700.000 a la sociedad de relaciones públicas más grande de los Estados Unidos, Hill & Knowlton. La empresa rehusó hablar de la compañía, pero montó sin embargo un impresionante documento visual. Los espectáculos y reuniones por ella organizados fueron grabados y las películas distribuidas a los medios de comunicación. Al principio de la campaña, los sondeos cotidianos revelaban que la mayoría de los americanos permanecían indiferentes ante la suerte de Kuwait. Este videocomunicado hizo aumentar las relaciones públicas. Hill & Knowlton organizó toda una fiesta de imágenes para los medios de comunicación, entre las que estaba la de la pequeña Nayirah, refugiada kuwaití de 15 años. No podía evitar pensar en mi sobrino, que era un bebé prematuro y lo habían podido matar ese mismo día. Identificada simplemente como una refugiada kuwaití, la pobre parecía sola ante el impresionante comité del Congreso. Nada más lejos de la realidad. Ni estaba sola ni era una pobre refugiada kuwaití. Unas filas por detrás estaba su padre, el embajador de Kuwait en los Estados Unidos y Canadá. Nayirah dejó discretamente el asiento de los testigos para encontrar los brazos protectores de su familia, la familia de los príncipes de Kuwait dirigida por el emir Hamir al-Sabah. ¿Por qué no se identificó como vuestra hija cuando testificó ante el comité del Congreso? Pues por razones de seguridad. Solamente por precaución. ¿Y los copresidentes y los miembros del comité sabían quién era ella? Conocían perfectamente su identidad. Sabían que ella decía la verdad. ¿Cuánta gente sabía que ella era la hija del embajador? Yo lo ignoraba. No sabía que otros lo supiesen. No sabía que ella fuese la hija del embajador. ¿Cuándo lo supo usted? Es la primera vez que me dicen que ella es la hija del embajador. Bien, han visto claramente. Fue esa trama donde presentan a la niña ante el Congreso de Estados Unidos para conmover a la opinión pública, objetivo que obviamente lo logran, pero después en este reportaje el padre de la niña admite que evidentemente era su hija la que brinda el testimonio ante el Congreso estadounidense, y no solo eso, sino que el Congreso sabía quién era la niña, ellos conocían la identidad, pero se mantuvo la identidad en reserva por un tema de seguridad de la propia niña. Al final veíamos a un congresista de los Estados Unidos que decía que ninguno de ellos sabía que esa niña era la hija del embajador en Kuwait, que él se enteraba en ese momento en el que le hacían el reportaje. Tenemos otro tramo de ese mismo trabajo periodístico que queremos compartir con ustedes para que terminen de entender el concepto y entender de qué forma operó, reitero, Hill & Knowlton en el caso particular de Free Kuwait, una operación de prensa, una operación de relaciones públicas o de propaganda que obviamente dio los resultados que vamos a empezar a ver a continuación. Por favor. Volviendo a agosto de 1990, Irak ataca Kuwait, pidiendo a los kuwaitíes que dejen de robar petróleo de los pozos de Irak. El presidente de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, presiona al mundo para empezar una guerra en contra de Irak, pero las encuestas muestran que el público estadounidense se divide en un 50 y 50 en esa idea. Luego viene este testimonio ante el Congreso de Mediación de una chica de 15 años, kuwaití, que no puede dar su identidad por temor a represalias. Vi a los soldados iraquíes entrar al hospital. Ellos sacaron a los bebés recién nacidos de las incubadoras y vi morir a los bebés. El público de Estados Unidos se indigna. El resultado, apoyo a la guerra, y la tormenta en el desierto se pone en marcha. 135.000 iraquíes civiles muertos y se estima en más de 1 millón de muertos durante 10 años de represalias.
Un pequeño problema. Nunca existieron las muertes de los bebés de las incubadoras. Ni uno. La investigación del Broadcasting Corporation de Canadá reveló que la niña que dio el testimonio era la hija del embajador de Kuwait, diciendo mentiras y actuando para las cámaras del gigante americano, en una fase de $10 millones para la campaña de engaño de Estados Unidos. Este hombre miente. Yo mismo vi a 40 niños recién nacidos sacados de sus incubadoras. Este hombre también miente. Sacaron los bebés de las incubadoras sistemáticamente en Kuwait. Hubo muchas personas que participaron de esta conspiración. Algunas organizaciones falsas, documentos falsos y desinformación. Bien, como han visto, es un trabajo, diríamos, impecable de manejo propagandístico para generar un clima de opinión favorable, en este caso particular, para la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero quisiera también puntualizar este momento, y es parte también de este video, donde se denuncia el vínculo de esta empresa Hill & Knowlton, o las vinculaciones, cuando menos, las relaciones que solía tener con la Casa Blanca. Estamos hablando evidentemente de gente que, además de tener una empresa que se dedicaba a las relaciones públicas, tenía importantes vínculos con la Casa Blanca. Así lo denuncia este mismo video. Es muy brevecito. Mientras que los representantes Porter y Lentos presidían las audiencias sobre Kuwait, también dirigían un grupo privado, la Fundación del Congreso para los Derechos Humanos. MacArthur descubrió una sorprendente conexión entre la Fundación de los Derechos Humanos y la Agencia de Relaciones Públicas que vendió la guerra. La fundación tiene su central en los despachos de Hill & Knowlton, en el segundo piso de un gran edificio llamado Washington Harbour, en Georgetown. Hill & Knowlton hizo una donación de $3.000 a la Fundación del Congreso para los Derechos Humanos, en forma de descuento en el alquiler. Los contactos de Hill & Knowlton no se limitan a la Fundación de los Derechos Humanos. Llegan hasta el interior de la Casa Blanca. El titular de la cuenta de Kuwait de Hill & Knowlton era Craig Fuller, jefe de gabinete de George Bush, cuando este era vicepresidente. Bien, nos pareció importante, partiendo del hecho de que Chile tiene todo el derecho de elegir a la empresa comunicacional que considere pertinente para llevar adelante su estrategia en el tema de La Haya. Queríamos que nuestra ciudadanía, queríamos que los medios de prensa, que todos estemos por lo menos en conocimiento de qué tipo de empresa es la que ha contratado Chile, cuáles son algunos de sus antecedentes, y obviamente nos preparemos para lo que nosotros presumimos seguramente será una nueva campaña. Cada uno sacará sus conclusiones, nosotros tenemos las nuestras, estaremos atentos y obviamente es importante que ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tengan claro que es muy probable que en los próximos días empecemos a escuchar ya algunas de las falacias que empezamos a oír hace algunos días, cuando por ejemplo se sugería que Bolivia jamás tuvo acceso al mar, que Bolivia nació sin mar, que fue Bolivia la que invadió Antofagasta, o que cuando hablamos del Silala estamos hablando de un cauce internacional o un término que inventaron que no responde necesariamente a la nomenclatura del derecho internacional. En algún momento yo había pensado que era Condorito el que asesoraba a Chile para hacernos reír con algunas de sus ocurrencias, pero esta vez me preocupa un poquito más porque no es Condorito, sino es la Hill & Knowlton, una empresa que tiene este tipo de antecedentes. Les agradecemos muchísimo por la comparecencia. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se podrían usar este tipo de estrategia contra Bolivia? Como decía, ya han enviado una mentira. Bueno, es decir, una empresa que le cobra al gobierno de Estados Unidos en ese tiempo $10 millones para armarle una campaña de este tipo, donde ustedes han visto cómo cambia el sentimiento, cómo cambia la posición del pueblo. Evidentemente estamos hablando ante gente que es muy profesional y que sabe mentir bastante bien.
¿no? Que logra persuadir a la gente. Creo que es un ejemplo categórico el de esta niña, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente quienes hemos estado en ese momento y veíamos a través de los medios de comunicación cómo iba creciendo esa indignación de los estadounidenses en contra de los malvados soldados iraquíes que asesinaban niños de la manera más cruel, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo que eso fue toda una patraña, fue una mentira inventada por esta empresa que hoy sirve a los intereses de la diplomacia chilena. ¿Hay temores, presidente, de que se podría replicar algo similar, se podría empezar a mentir al pueblo chileno y boliviano para tratar de confundir en torno al tema marítimo, al tema Silala? Bueno, lo que yo veo es que si uno revisa un poco la historia de la diplomacia chilena, evidentemente encontramos muchos pasajes donde pretenden cambiar la historia, torcer la historia, contar otra historia. Chile tiene su propia versión de los hechos, ¿no es cierto? Y obviamente lo que van a hacer ahora es, quizás de una manera mucho más sistematizada, emprender una arremetida para tratar de demostrar que definitivamente lo que ellos un poco han ido anunciando, incluso en esta publicación del periódico, que Bolivia y Chile no tienen nada pendiente, que Bolivia nació sin acceso al Pacífico, que lo que nosotros consideramos compromisos de autoridades chilenas para resolver el tema de la salida soberana a Bolivia sobre el Pacífico es un tema que nunca se habló, que Chile nunca dijo tal cosa, que Bolivia demoró 100 años y por tanto ha perdido todos sus derechos, es decir, una campaña de desinformación y de confusión que, como ustedes han visto, es una empresa ahora la que maneja esto con criterios seguramente muy técnicos. Hay personas que saben obviamente construir mentiras y tenemos que estar preparados, ¿no? Y yo creo que lo importante, y quisiera mandar este mensaje que creo que es el fondo de la cuestión, mientras Bolivia va juntando elementos razonables, elementos históricos, elementos jurídicos, apegados a la verdad de los hechos, Chile está recurriendo a este tipo de elementos. Bolivia colecta razones, Chile colecta fuerza. Compran misiles, mueven a sus tropas a la frontera, ahora contratan a una empresa que tiene estos antecedentes. En fin, yo creo que la Corte seguramente, no sé si tomará en cuenta estos elementos, pero sin duda algo escucharán. Y verán obviamente que mientras Bolivia va por la fuerza de la razón, Chile hace gala de su escudo yendo por la razón o la fuerza, ¿no? Yo no quisiera llegar a pensar en extremos, pero nos pareció importante que todos sepamos, todos los bolivianos y bolivianas sepamos, y la comunidad internacional sepa, que Chile ha tomado los servicios de esta empresa que tuvo este tipo de desempeños en diferentes momentos de la historia. Es cuestión de seguir investigando, indagando y viendo qué se esconde detrás de esta marca. Bueno, nosotros tenemos otra tarea, otra misión, que es la de ir a los puertos, junto con nuestro canciller, para verificar si evidentemente se han cometido todos estos excesos que han denunciado transportistas, empresarios del sector del comercio exterior. Así que va a ser una tarea que vamos a realizar y allí vamos a colectar estas evidencias, estas declaraciones, estos testimonios. Vamos a estar en diferentes lugares y a partir de esa información que colectemos seguramente la Cancillería tomará algún tipo de iniciativa para reclamar no solamente el tema vinculado al trabajo, al comercio, a los negocios, sino también al tema de derechos humanos, que nos parece que es un tema tanto o más sensible como el otro. ¿Será que debemos diseñar una política comunicacional o contratar una empresa? Yo creo que lo importante y lo primero que nos parecía necesario era que todos nos enteremos, que sepamos. Esta es una pequeña cosita que apareció en el Mercurio, ahí en un rinconcito de una página, pero a nosotros nos abrió una puerta muy grande, ¿no? Reitero, insisto, no es que estamos cuestionando el derecho de Chile. Chile puede tomar las iniciativas que considere pertinentes, pero es necesario también que nuestra gente sepa. En primera instancia, yo creo que lo importante, y esta es también una demostración de que Bolivia tiene los elementos más sólidos, Bolivia no está recurriendo al juego sucio, Bolivia no tiene que recurrir a la mentira o a contratar
a personas que te cambien un clima de opinión respecto de un asunto. Bolivia tiene los elementos jurídicos, tiene los elementos históricos, hasta morales diría yo, y económicos, ¿por qué no?, para llevar adelante su demanda. En eso justamente ha sustentado la demanda que hoy tenemos ante la Haya. Es ese escenario el que quiere Bolivia, un escenario de sinceramiento, de verdad, de diálogo, de integración, pero lamentablemente, pues Chile nos responde con este tipo de iniciativas que, insisto, son de su decisión absolutamente autónoma, libre, pero que sin duda a nosotros nos generan esta señal que queremos mandarle y queremos compartir con nuestra ciudadanía. Respecto al tema de la estrategia, nosotros tenemos un vocero, que es Carlos Mesa, que ha estado realizando un trabajo, como todos lo saben, excelente. Incluso ha ido a Chile y en un programa de televisión en Chile, el señor Carlos Mesa tuvo un desempeño extraordinario, donde prácticamente les arrebató cualquier tipo de argumentos a los periodistas y a las personas allá en Chile, y evidentemente eso ha generado una serie de preocupaciones. Entonces nosotros sentimos que Chile de esta manera un poco recurre a violar el fair play, a violar el juego limpio, ¿verdad? Y a tratar, seguramente nos imaginamos en el futuro, de pergeñar una campaña estratégica comunicacional que probablemente tenga mucho de sustento en las mentiras, ¿no? Algo que esta empresa que estamos hoy presentándoles, Hill & Knowlton, de eso bastante conoce. En todo caso, Chile tendría el apoyo de los Estados Unidos, tomando en cuenta que el Congreso ha aprobado la venta de misiles. Bueno, entiendo yo, es una empresa privada que, más allá de los vínculos que pueda tener o no con el gobierno de Estados Unidos, es una empresa, pero yo creo que aquí sobre lo que queremos alertar no es tanto sobre el origen de esta empresa o dónde tiene sus principales oficinas, sino esencialmente queremos alertar de lo que puede llegar a venir en el futuro. No queremos que nadie se deje sorprender con eventuales campañas muy semejantes a Free Kuwait o a otras que ha llevado adelante esta empresa.